ahí está. Ya, entonces, ¿se ve, no es cierto? Sí. Ya. Entonces yo estoy aquí, en ese nivel, en el nivel de viga superior. Ya me voy a parar ahí como a hacer una especie de segundo piso. Y lo primero, al situarme en ese nivel, puedo ver que no veo lo que yo hice abajo, ya que a varios les pasó, digamos, o se dieron cuenta durante la evaluación de esto, y entraron ahí como en la duda de qué pasaba, ¿no es cierto? Si recuerdan una de las clases, hablamos del rango de vista, ¿ya? Principalmente la solución para esto está ahí, ¿ya? Pero igual hay otras maneras de expresar lo que está abajo, ¿ya? Aquí en las propiedades de la vista, si yo pincho en el área en blanco, voy a estar viendo aquí las propiedades de la vista, y dice plano en planta, ¿no es cierto? Y voy a estar viendo esas propiedades. Si yo escojo un elemento, voy a estar viendo las propiedades de ese elemento, así que ojo ahí con eso. Ya voy a... Ya, entonces en las propiedades de la vista tengo esta opción que dice subyacente, y en el rango dice rango, el nivel de base. Yo le puedo decir que me muestre alguno de los niveles que yo quiera ver. Puede ser uno de más arriba o uno de más abajo, ¿ya? Entonces si yo le digo que quiero ver el NPT y aplico simplemente deslizando el mouse al espacio de trabajo, voy a ver en gris, ya, el nivel de abajo, ¿ya? Si yo le digo que sea uno de más arriba, no voy a ver nada porque va a estar mirando hacia el otro lado, ¿ya? Entonces puede ser el NTN, cualquiera, ¿ya? Eso me puede servir a mí para trazar. Espérame que están entrando los chicos. Me puede servir a mí para trazar un segundo nivel, ya si es que yo quisiera respetar la línea de la estructura o más o menos tener una referencia de la estructura, ya que yo voy a hacer algo ahora, por ejemplo, con una referencia respecto de la estructura. Eh, y la otra opción, si es que yo no quiero ver eso, ya, porque esto es como una especie de como cuando uno coloca un papel mantequilla, ¿no es cierto? Y ve lo que está abajo y estás dibujando encima, pero lo que está abajo siempre se va a ver ahí. Entonces el subyacente puede ser algo que gráficamente me moleste, ya después, más adelante, digamos. En cambio, si yo lo hago aquí en el grupo de extensión, en rango de vista, que fue lo que conversamos anteriormente, lo que yo voy a cambiar aquí es la manera de mirar el corte. Si se acuerdan, hay una línea de corte que en este caso está 1,20 m por sobre el nivel. ¿Qué nivel? El de la viga superior. Entonces, de la parte de arriba de las vigas, 1,20 m más arriba está cortando, ¿ya? ¿Y hasta dónde está mirando hasta abajo? Hasta esa línea 3, ¿no es cierto? Que sería hasta el nivel de la viga superior y justo al nivel, ¿ya? Entonces, como está justo al nivel, no, quizás no ve lo que estaba un poquito más abajo. Entonces, si yo cambio el nivel, le digo la parte del NPT y lo aplico, ahí sí voy a ver, ¿ya? Y la gracia es que aquí no solamente veo, sino que puedo tocarlo y editarlo, ¿ya? En ese sentido es un poco más útil, ¿ya? Cambiar el rango de vista. Entonces, ahora que estoy en este nivel, voy a crear lo que es un sistema de vigas, ¿ya? Habíamos aprendido a colocar vigas individuales, ¿ya? Y ahora yo voy a generar un grupo de vigas. Me voy a ir a la pestaña estructura y voy a ir al comando sistema de vigas, ¿ya? Este comando se utiliza para hacer
vigas que van dividiendo, digamos, los espacios, digamos, de estructura, o sea, las vigas secundarias, por decirlo así. Las vigas principales irían modeladas de manera independiente, y cuando yo quiero dividir esto en muchas más vigas, como por ejemplo para hacer un entrepiso, eh, ocupo el sistema de vigas. Entonces, ¿por qué? Porque no me va a generar las vigas de borde, y lo voy a mostrar inmediatamente. Tengo dos maneras de crearla: automáticamente o dibujándola, ¿ya? Automáticamente, si ustedes ven, si me acerco a una línea, en este caso, me las va a generar como aparecen ahí esas líneas punteadas, de manera vertical en este caso, y si me acerco a la de horizontal, se van a dibujar de esa manera, ¿ya? Aquí arribita me aparece las propiedades para crearla. Entonces, primero me dice qué tipo de viga, ¿ya? Como yo tenía cargadas unas vigas de hormigón solamente, me muestras esas. Ya que teníamos aquí en nuestro modelo la viga 01, que era de hormigón de 15 por 25. Entonces, esa es la que puedo crear en este minuto. Entonces, eh, lección número 1 para esto: si es que yo quiero de otro tipo, tengo que crear el tipo de viga antes que el sistema de vigas. ¿Lo puedo cambiar después? Sí, que es lo que yo voy a hacer. Después está esto que es la justificación, que es más o menos el punto de colocación de la viga, si va a ser al inicio, al centro, al final o en la línea de la dirección. Esto tiene que ver con, más que nada, con una colocación del elemento, ¿ya? Recomiendo siempre que esté centro para que se coloque como eje respecto de estas líneas que aparecen ahí. Después aparece una regla de diseño, y esto sí que es importante, porque la regla de diseño establece el distanciamiento entre las vigas. En este caso aparece una un poco al azar, ¿ya? Que dice 1,82 m, 88, y por eso están ahí súper separadas. Si yo digo aquí, por ejemplo, cada 60 centímetros, van a aparecer ahí una previsualización de más o menos cómo van a quedar. Eh, entonces, la distancia fija, esta regla de distancia fija, establece que sí o sí van a estar a 60 centímetros, ¿ya? Después hay otras reglas. La de espacio libre, yo puedo decir que entre ellas, entre cada viga, la distancia entre cada viga, sea una distancia X, por ejemplo 40 centímetros, y ahora la separación entre las vigas va a ser de 40. Ya, no a eje y no de borde a borde, sino que la que está entre medio. Después tenemos un número fijo, o sea, si yo le digo que coloque 9 vigas, va a colocar 9. Si yo le digo que coloque 15, va a colocar 15. Eso tiene que ver no con las distancias, sino que con la cantidad. Ya eso va a depender, por ejemplo, de algún tipo de especificación o de algún tipo de diseño que uno quiera establecer. Y después tenemos el espaciado máximo, que yo diría que es como el más recomendable, porque es como tener un criterio. Entonces, si yo digo que no pueden ser más de 60 centímetros, eso se refiere con espaciado máximo, que no puede ser más de esto. Él va a dividir cada 60, y el último eh, lo va a ajustar, o va a ajustar todos equidistantemente a no más de 60 centímetros. ¿Ya? Entonces, si la regla estructural o la recomendación estructural es que vayan cada 60, pero resulta que la distancia del proyecto no es justa una modulación de 60, uno puede utilizar esto para que se reparta en no más de eso, entonces sí o sí va a cumplir el requerimiento estructural, ¿ya? Entonces yo diría que ese es como el más recomendable.
¿Ya? Entonces yo voy a acercarme, voy a generar dos. Uno automático, voy a hacerlo en este sentido, voy a hacer clic, ¿ya? Y ahí generó automáticamente todas esas vigas. Las voy a ir a ver al 3D ahora. Y ahí las puso. Como eran del mismo tipo, se generaron ahí, digamos, ancladas al mismo nivel. Si ustedes se fijan, solamente crea las de interior, que eran lo que yo les decía, estas que están dentro. Las de borde, que son estas, eran las que ya estaban creadas. Entonces el sistema de vigas es para colocar las que están entre medio. ¿Ya? Y para seleccionar y cambiar las propiedades del sistema, aparece, si yo me acerco, ese enrejado que está ahí. Y ahí, si yo selecciono eso, puedo cambiar las propiedades del sistema de vigas. ¿Ya? Ahí me aparece el sistema de vigas. Y por ejemplo, si me cambian la regla y dicen no, que ya no era 60, que era 40, lo puedo cambiar ahí y ahora va a cambiar todo automáticamente. Como no es, por ejemplo, la viga de hormigón la que yo tengo que ocupar, sino que era una viga de madera, puedo ir a viga, ya cargar una familia, escoger alguna otra. En este caso yo voy a escoger una, a ver, mm, creo que tengo conectado el disco. A ver, veamos si tengo algo aquí. Ya aquí tengo las vigas de madera, una viga estructural. Ya ven, ahí está, era 2019, se actualizó y aquí yo tengo distintos tipos. Entonces voy a colocar una de 2x6, ¿ya? Y, perdón, voy a seleccionar el sistema de vigas y voy aquí a colocar la de 2x6. Aplico y se van a cambiar todas. ¿Ya? Si yo hubiese querido que hubiese existido, por ejemplo, una viga ya para poder clavar de mejor manera los encuentros con el hormigón, a lo mejor habría que modelarla independientemente, lo mismo acá. O si yo hubiese querido que no estuvieran colocadas aquí, sino que eh, más arriba, ya lo puedo seleccionar. Y aquí dice elevación desde el nivel y yo puedo decir cuánto tiene la viga. Aquí en el nombre 138 milímetros. Entonces 138 milímetros y se va a levantar y ahí estamos sobre el nivel. Y si yo quiero apoyarlas, digamos, en los costados, tendría que editar su contorno. ¿Ya? Como este contorno yo lo hice automáticamente, al seleccionarlo puedo ir arriba y dice editar contorno. ¿Ya? Y con eso voy a poder entrar al modo de boceto. Ya se pone todo clarito, aparece esta línea magenta y lo puedo cambiar. Entonces ahora sí puedo colocarlo hasta ahí. ¿Ya? Y por ejemplo, si yo quisiera cambiar que las vigas en vez de estar en este sentido, estén en este otro sentido, que lo manda esa línea, yo puedo cambiar esa dirección de la viga y decirle, perdón, ahí perdí conexión un momento, ahí recupero. Entonces les decía que la dirección de la viga la puedo cambiar con esa herramienta y puedo seleccionar cualquiera de las dos, en este caso orientaciones, y eso me va a cambiar las vigas en el otro sentido. ¿Ya? O sea, si yo doy aceptar ahora, se van a ir en el otro sentido, y si yo edito contorno, cambio la dirección, se van a ir en el otro sentido. Como yo estiré el contorno, se estiraron hasta allá, en este caso de aquí no,
porque tiene que tener una relación ahí con esta otra viga. Tiene que estar como relacionándose estructuralmente. Entonces, si yo selecciono una, puedo ver que ahí donde dice posición geométrica y aparecen unas extensiones y reducciones. ¿Ya? Y ahí dice 127, si yo digo 0 aquí, ahí se unió. Fíjense, esa está llegando y esas no. ¿Ya? Y aquí dice, bueno, el desfase, eso es lo que yo hice para moverla un poquito hacia arriba. ¿Ya? Y si las quiero modificar todas, las selecciono todas y les digo, esta reducción es 0. Y ahí se colocaron todas. ¿Ya? Y el contorno haría que, no sé si lo muevo un poquito más. No se está modificando ahí. Puede ser porque estén chocando. Si yo bajo esta, ahí avanzaron. Es porque tienen una relación entre ellas. ¿Ya? Incluso, si se fijan, como yo las bajé, estas se inclinaron. ¿Ya? Entonces, eso sería como el sistema de vigas. ¿Ya? Otra manera de crearlo es a mano. ¿Ya? Sinceramente yo también lo recomiendo más. Esto es básicamente dibujar un contorno como ustedes quieran. Voy a alinear con la herramienta alinear, busco el objetivo, después la línea y se mueve. Pueden dibujar, por ejemplo, un vacío al interior de esa geometría. ¿Ya? Pero siempre tiene que ser un contorno cerrado. ¿Ya? Tiene que ser un contorno cerrado. Y si es que quieren dibujar un vacío, tiene que ser al interior, pero no pueden dibujar dos. O sea, si yo quiero algo así, no puedo dibujar dos, porque estos serían dos contornos cerrados independientes. ¿Ya? Y eso les va a generar un error. Entonces, dirección de la viga en este caso lo voy a dejar así para ver cómo se ven todas las vigas para allá, que yo creo que sería como una especie de problema. Ya, me la creo allá abajo. ¿Por qué? Porque yo no seleccioné el nivel. ¿Ya? Y como estoy en el 3D, no seleccioné el nivel de trabajo. Yo puedo simplemente aquí donde está acá arriba, editar el plano de trabajo y asociarlo al nivel de viga superior y se van a ir para allá arriba. ¿Ya? Y después sería desfasarlo, que sería esta elevación. Eran 138 milímetros y la viga era la de 2 por 6. ¿Ya? Y digamos ahí tengo la repartija de vigas en ese sentido. Si yo quiero cambiarle el distanciamiento, ahí por ejemplo, y me faltaría, no sé, por ejemplo, desfasarlo más arriba. eh,
38 por 2. Y lo tengo más arriba, entonces podría colocar en el otro sentido unas vigas que soporten, por ejemplo, esa, en volado, para que me agarren esa, un par de vigas maestras, para que me agarren esa en el otro sentido. ¿Ya? Y eso es más o menos el sistema de vigas. Los sistemas de vigas, la gracia que tienen es que aparte de colocarse asociados a un nivel, puedo asociarlos a distintos tipos de elementos. Como ya habíamos conversado, que en Revit y en los programas BIM en general, existe una relación entre los elementos y hay elementos que son anfitriones y elementos que son huéspedes. Los sistemas de vigas pueden ser huéspedes de otros elementos. Por ejemplo, cubiertas. Si yo quiero hacer una cubierta inclinada, ¿no es cierto? Y quiero hacer la división de las vigas, este sistema se puede asociar a otro elemento. Por ejemplo, aquí dice seleccionar un nuevo plano de trabajo. ¿Ya? Y me da dos opciones, por cara o por plano de trabajo. En este caso, si yo selecciono una cara, se van a cambiar de posición las vigas. ¿Ya? Si ahí se fijan, se van a colocar en ese sentido, eh, asociándose a ese plano que es vertical. ¿Ya? Pero si yo dibujo un plano inclinado, por ejemplo, si me voy a un corte, a una elevación en este caso, y en las herramientas de referencia, ya sea en arquitectura, estructura, tengo al fondo aquí las herramientas de referencia y tengo el plano de referencia. Y un plano de referencia, por ejemplo, podría ser eso, ¿ya? Y si yo le coloco, si hago clic sobre él, le puedo asignar un nombre, ¿ya? En este caso le voy a poner plano A, ¿ya? Y al asignarle un nombre, si yo selecciono ahora el sistema de vigas y en vez de seleccionarlo clicando, lo selecciono asociándolo directamente a un plano, puedo escoger el que acabo de crear. ¿Ya? Entonces, no me agarró aquí el nombre. Me agarró. A ver, lo voy a seleccionar aquí. No, a ver, lo voy a seleccionar con el cliqueo. A un plano de trabajo. Y ahí está. ¿Ya? Ahí dice plano de referencia. Ese es el plano que yo acabo de crear. Y me está pidiendo mostrármelo en otra vista, no en esta. ¿Ya? Y lo voy a mirar ahí. ¿Ya? Y ahí están asociadas al plano A. ¿Ya? Si se fijan, están ahí inclinadas. ¿Ya? Entonces yo podría dibujar, por ejemplo, lo que yo conozca como la cubierta y definir bien si estas líneas van a ser, por ejemplo, las costaneras, que en este caso parecen más costaneras, o si yo las oriento en el otro sentido, las vigas, la dirección de la viga, y van a aparecer más las vigas estructurales, digamos, de la cubierta. Eso va a depender de cómo vayamos trabajando el proyecto. Ya, eso en relación a vigas en planos inclinados. De esto hay un video un poquito más detallado en el canal, ya, más paso a paso.
pero lo vamos a ver cuando estemos trabajando cubiertas. Entonces, ahí ya tengo una estructura, suponiendo, de vigas, y yo ahora lo que voy a hacer es colocar algunos suelos. ¿Ya? Profe, ¿Sí? una pregunta y para hacer vacío en su sistema, en el sistema de vida, en el que Ujú. tiene ahí, por ejemplo, Perdón, no le escuché la pregunta en sí. para generar un vacío, por ejemplo, en ese sistema de vida, En cómo este se que llama? está aquí, ¿Sí? editando el contorno. Si yo me acerco y busco esta rejilla que aparece aquí, la selecciono, me va a aparecer esa opción de editar contorno. ¿Ya? Si yo lo presiono, entro al boceto, a lo que está rigiendo ese sistema de vigas. ¿Ya? Entonces yo lo puedo alterar y dibujar, por ejemplo, aquí un vacío ahí, supongo. ¿Ya? Como esto tiene que ser un perímetro cerrado, lo primero que tengo que hacer es eliminar esa línea que, como yo hice un rectángulo, hice una doble línea. Entonces, ahora tengo que cortar esa línea con dividir elemento, que ya lo habíamos visto, dividir elemento, que es como una especie de cortacartón que corta las líneas. Y después con la herramienta recortar o trim, que está ahí, tr, el mismo comando que en CAD, puedo seleccionar las líneas que quiero conservar, que es esa, y me lo ajusta. Entonces ahí tengo, por ejemplo, un recorte, ¿ya? Y al aceptarlo, me lo crea. Ahí, bueno, ahí está generando un problema con la relación que tiene con esa viga de abajo. Como yo las creé en modo automático, se emparentaron. ¿Ya? Entonces, esa es la manera de crear vacío, es bastante simple porque todo se rige por un perímetro y después la regla de división es la que las coloca. Ya es bastante simple. Voy a ocultar esto que siempre me molesta. ¿Ya? Y voy a aprovechar de crear algunos suelos ahora. Voy a crear el radier y voy a crear después una placa sobre esto. ¿Ya? Como que tuviéramos una placa de madera. Para tener así dos suelos, uno compuesto y uno simple. ¿Ya? Para crear el radier, si yo me voy a una elevación para saber dónde crearlo, lo voy a crear en el nivel de piso terminado solamente. ¿Ya? Pensando en que va a llegar a ese nivel. Voy a hacer un corte, me voy a ir a la planta y voy a hacer dos cortes. Me voy a ir aquí a la herramienta sección, voy a hacer un corte en un sentido, trazando la línea, y un corte en el otro sentido. Ya, eso me va a abrir aquí en las opciones los dos cortes, el corte 0 y el corte 1. Ya, entonces si yo lo voy a ver, tengo ahí los cortes. Esto me va a servir para mirar, digamos, cómo va quedando el radier. Entonces me voy a ir al nivel de piso terminado, ¿ya? Que sería como, por decirlo así, la planta de arquitectura o el nivel de la planta de arquitectura de esta casa. Y tengo varias opciones para crear suelos. En la pestaña arquitectura tengo la opción de crear suelos arquitectónicos, ¿ya? Que principalmente van a ser los revestimientos. Ustedes tienen que pensar los suelos arquitectónicos como los revestimientos. Y los suelos estructurales como los que realmente tienen una función estructural o digamos de importancia dentro de la estructura en,
en el proyecto. Entonces yo voy a generar el radier como un suelo estructural. ¿Ya? Y por defecto viene un suelo genérico, al igual que en los muros, un suelo genérico, pero en este caso mide 40 centímetros o 400 milímetros. Y dice fillet porque está relleno, o sea, es como tiene un relleno sólido. ¿Ya? Yo voy a editar ese tipo y al igual que los muros, esto se compone de la misma manera pero en horizontal. Voy a achicar un poquito esto. Voy a expandir la vista previa para que lo veamos. Y eso es lo que estamos viendo, un suelo que tiene una sola capa, que en este caso es una estructura, no tiene un material y tiene un grosor de 40 centímetros. ¿Ya? Lo que vamos a hacer es insertar algunas capas y a componer esto. Esto es lo mismo que los muros. Existe un núcleo y yo puedo tener cosas sobre el núcleo o bajo el núcleo. ¿Ya? Supongamos que el núcleo en el radier va a ser representado por el hormigón. Y lo que esté por sobre el núcleo va a ser una terminación, que en este caso no la vamos a hacer. Y lo que esté bajo el núcleo son capas de sustrato o soporte de ese hormigón. Entonces, la determinación no la vamos a hacer aquí. Vamos a dejar la capa de estructura como el hormigón, que va a ser, dejémoslo en 7 centímetros, un radius súper simple. Después vamos a tener otras capas que van a ser de sustrato, que va a ser la cama de ripio, ¿ya? Y bajo esa cama de ripio podríamos tener una membrana que va a ser el polietileno, por ejemplo, y podríamos tener una capa más que va a ser un terreno compactado. Supongamos que van a ser 20 centímetros de eso. La membrana, la gracia que tiene es que puede tener el espesor cero. Como el polietileno es tan delgado, ponerle un espesor mayor, incluso de 1 milímetro, va a hacer que se vea una línea muy gruesa. Entonces, es mejor dejarlo en cero. Y eso es la gracia que me permite la capa de membrana, es que yo puedo tener un espesor cero. En cambio, de las capas de estructura no pueden tener espesor cero. Ya, ojo con eso. Y de sustrato van a ser, no sé, 10 centímetros de ripio. Entonces ahora vamos a colocar los materiales. Yo voy a utilizar la librería que yo les pasé. Si me voy a hormigones, voy a encontrar un radier de 7 centímetros. Esta codificación es antigua, me imagino que ustedes ya lo saben porque ya construcción 13 se actualizó hace rato y esto es más viejo. La codificación antigua para dosificación de hormigones. Ripio, busquemos, debería también estar ahí en hormigones. A ver. Tenemos grava. Ya. Y pongámosle un hatch para identificarlo. No hay uno muy bonito. Pongámosle eso nomás. Después la membrana. Busquémoslo.
Ahí está. Vamos a colocar esa de 0,1. ¿Va? Ah, esto me parece que no lo... La otra vez en el grupo también del día martes me pasó lo mismo. Es porque la versión de ese material me parece que ya es muy antigua, entonces por eso no lo pesca, o por algún código. Ese 2 puntos genera problemas. Entonces hay que renombrarlo aquí para que lo cargue bien. Entonces yo le voy a poner aquí aislante manga polietileno de 0,1 milímetros. ¿Ya? Y voy a aceptar. Y la última capa va a ser un sustrato también. Y va a ser tierra. Ya, ahí tengo tierra. Pueden duplicar el material, ¿no es cierto? Y generar uno nuevo a partir de ese. ¿Ya? Y pueden ahí cambiarle la descripción. Podría ser mucho más técnica, especificando, digamos, algo más técnico como el nivel de compactación, etc. Entonces ahí tenemos nuestras capas. El hormigón podríamos... ¿Qué textura tiene? Démosle un... ¿Ya? Y... Entonces tenemos hormigón, el ripio no se me... La grava, el polietileno y el terreno compactado. Entonces tiene un espesor total de 37 centímetros. ¿Ya? Voy a aceptarlo. Y aquí ustedes podrían dibujarlo como ustedes quisieran. En este caso yo lo voy a dibujar al interior de los muros, bastante simple. De esa línea, porque esa línea es el sobrecimiento, esa línea es el muro. ¿Ya? Entonces esa línea del sobrecimiento tiene que estar dentro de eso. Y al dibujarlo me van a aparecer esos cantaditos. Yo los voy a cerrar para que queden emparentados los suelos con los muros. Entonces si yo muevo los muros, el suelo también se va a mover y va a crecer automáticamente. ¿Ya? Entonces eso es bien práctico para ¿ya? Esta pregunta la hace siempre que uno crea un suelo, ¿ya? Y es una relación que hace el software para identificar la relación que tienen los suelos con los muros, ¿ya? Si uno modela, por ejemplo, los muros a piso y coloca el suelo aquí, ¿ya? O el muro y el suelo ahí, ya que por ejemplo podría ser un tabique al interior de un edificio, por ejemplo. Entonces, esa pregunta dice si yo quiero que suban los muros, que suban. Por ejemplo, si yo coloco esta aquí, automáticamente si le digo que sí, estos van a subir a ese nivel, ¿ya? Y si yo le digo que no, van a quedarse tal cual.
Entonces, esa pregunta es más que nada cuando uno dibuja tabiques, ¿ya? Y tiene, por ejemplo, asociado al nivel, no sé, el muro hasta aquí, hasta este nivel y hasta este nivel. Entonces, si los tabiques tienen que llegar hasta el suelo y dibujo el suelo como corresponde, se van a subir automáticamente. Entonces, eso también me permitiría de alguna manera automatizar algo, pero como uno va modelando cómo se construye, eh, uno siempre o mayoritariamente le termina diciendo que no a esta pregunta. Ya yo le voy a decir que no, entonces no va a hacer ningún cambio. Aparece automáticamente este símbolo que es como para señalar la dirección del suelo o de la losa. Recomiendo borrarlo porque no ayuda mucho. Y ahí tenemos nuestro suelo, nuestro radir. Pero voy a ir a mirarlo a los cortes y vamos a ver que seguramente va a tener un problema. Ya que va a ser eso. Ya, ahí está el suelo. Ahí está el espesor total. Si yo aquí en vez de nivel de detalle bajo le subo a alto, voy a poder ver las capas con las que lo creé. Y este problema de intersección ya se soluciona bastante simple. Si yo selecciono el suelo, me van a aparecer las herramientas de modificación, ¿ya? Y tengo el comando unir, ¿ya? Que une geometría. Ahí vemos la previsualización, escogemos los dos elementos que queremos unir y automáticamente se corta en la relación gráfica y establece un criterio correcto respecto de la representación. Entonces yo selecciono la fundación, el suelo y se unen, ¿ya? O el suelo y la fundación y se unen. Entonces ahí se hace el corte automáticamente. Fíjense que cambia el contorno que es grueso, se, se va hacia los costados y se mantiene una línea delgadita aquí. Entonces eso habría que hacerlo eh, en, ambos, en ambos sentidos. ¿Ya? En el otro corte, por eso que hice dos cortes. ¿Ya? Le voy a subir el nivel de detalle. ¿Ya? Fíjense cómo se ven las vigas en nivel de detalle bajo, como una línea. ¿Ya? Ojo con eso también. Si le pongo alto, ahí sí se ve la viga como tal. ¿Ya? Y volviendo al tema de suelos, selecciono el suelo, unir, ¿ya? Y ahí puedo verlo un poquito más claro. Entonces eso se soluciona bastante simple, es un aspecto gráfico. Y Profesor, te- ¿podría repetir dónde se encuentra la herramienta unir? Que no al puedo. momento de seleccionar cualquier elemento, cualquiera, no solamente los suelos, cualquier elemento, se abre automáticamente la herramienta, o sea, la barra de herramientas de modificación. Por ejemplo, dice modificar y dice una barra pilares estructurales, porque eso fue lo que seleccioné. Modificar armazón estructural, que sería una viga. Modificar suelos. Pero siempre todo este sector es el mismo. ¿Ya? Ok. El sector izquierdo es siempre el mismo, independiente de la herramienta, es siempre el mismo. Lo que cambia es como de la mitad hacia la derecha, que está como en un fondo verde, entonces eso sí es específico, pero la parte que es permanente aparecen siempre las herramientas de edición de geometría. Y ahí está el comando unir. Ok, gracias, profe. También está el comando cortar, ya que es como la operación booleana inversa, ya que yo quiero cortar una geometría con otra. ¿Ya? Eh, la, Me refiero con operación booleana, que es algo que ustedes manejan, pero no siempre lo manejan con el nombre de booleano. Tiene que ver con los llenos y los vacíos. O sea, si yo quiero intersectar una cosa con la otra, ¿ya? Quiero sacar o quiero unir, ¿ya? Ahí está la herramienta cortar en este caso. Ya, ¿Ya? gracias, profe. Después vamos a ir viendo algunas que son específicas, que son para vigas, para hacer uniones, que por ahí alguien en la evaluación
me preguntó cómo generar mejor las uniones de las vigas de acero. Por aquí va el asunto. ¿Ya? Entonces ahí tenemos nuestro radier. Y voy a generar rápido en el poquito tiempo que me queda para este bloque. Después seguimos en el otro y vemos el proyecto de Ignacio. Una placa sobre esto. ¿Ya? Voy a hacer lo mismo que hice recién. Suelo. También lo voy a hacer con el suelo estructural. ¿Vale? ¿Por qué no me dejó? Estamos en un plano. ¿Por qué no me deja? Ya, como yo creé las vigas inclinadas, esas vigas que teníamos ahí, el plano de trabajo que tengo, que lo voy a mostrar, si pongo ahí mostrar, en planos de trabajo mostrar, está así inclinado. ¿Ya? Entonces sigue trabajando ahí. ¿Ya? Entonces yo para cambiarlo puedo definirlo y generar, en este caso, el nivel de viga superior. ¿Ya? Entonces voy a estar ahora trabajando ahí en ese plano que está ahí, en ese nivel de ahí. Después le saco el mostrar para que no moleste. El plano en realidad es infinito, entonces puedo seguir trabajando, pero ahora estoy trabajando en plano, no en inclinado. Entonces ahora sí me va a permitir generar un suelo. Ahí apareció el tiro. Voy a generar otro tipo, editar tipo, duplicar, y va a ser placa de terciado estructural de 18 milímetros. Y voy a editar su composición. En este caso voy a suprimir todo eso y la de estructura va a ser de 18 milímetros. Y vamos a buscar un material, si es que está. Si pongo terciado, en la librería que está ahí, terciado, tablero de terciado estructural de 18 milímetros. Si alguien quiere cambiar el aspecto físico, porque en general en la librería no están editados así como la apariencia perfecta, pueden hacerlo buscando una imagen aquí. Estoy en aspecto, seleccionando el material, estoy en aspecto, estoy viendo la textura que va a aparecer en el 3D, y en este icono que son como dos cuadraditos que se intercambian con unas flechas, puedo sustituir esa imagen. Y aquí aparece un montón de bibliotecas de materiales, pero la importante se llama biblioteca de apariencias, ¿ya? Y pueden ir a madera y abajo está espérenme, aquí está, contrachapado. Y vamos a ver cómo se ve, por ejemplo, ese. Es casi el mismo que está ahí. Veamos este. Está un poquito como desgastado, como un terciado un poquito más viejo. Ese está bonito. Ya, un terciado un poquito más bonito. Eso que dicen lateral es como la parte del costado del terciado, que son las franjitas. ¿Ya? Son las franjas. Entonces no nos va a funcionar para lo que queremos. Entonces yo voy a utilizar ese contrachapado de cara de arce, barniz satinado, que se ve bastante bonito. Voy a aplicarlo y ahora sí se inqueó. Voy a aceptar nuevamente. Me voy a colocar con el cubito en una vista superior y puedo dibujar sobre estas vigas. Lo voy a hacer aquí de manera de ejemplo nomás. Un rectángulo nomás.
y voy a decir aceptar. Ya. Me lo generó allá abajo porque, si recordamos, habíamos subido 38 milímetros, entonces voy a desfasar el suelo 138 milímetros positivos, entonces se va a ir hacia arriba. Y, le tengo que sumar los 18. Entonces son, para no entrar en cálculos, voy a poner una fórmula nomás, más 18 milímetros. Son 156. Y ahí está. Ya, y si pongo aquí realista, voy a ver ahí la imagen del terciado que habíamos puesto. Ya, si revisamos en realista tenemos dos texturas de hormigón distintas, esa es bastante fea. Esa de ahí está un poco mejor. Los pinos también tienen... No está tan malo. Obviamente esto, si lo llevan a un software dedicado a renderizar, van a poder tener una mejor calidad de materiales también. Aunque aquí también se pueden obtener buena edición de materiales. Vamos a dejar hasta aquí este bloque y vamos a seguir el siguiente y vamos a ver el trabajo también de Ignacio, ¿ya? Antes de que se cierre abruptamente. Ok. Nos vemos en un ratito.